Ok. Bueno, Todavía no, Lick. me parece. Bueno, No, un par no de... Lick, aparecen. Bien, muy bien. Ya pronto va a aparecer en el portal que ya lo publiqué, ¿verdad? Gracias, licenciado. Gusto. También estoy revisando los trabajos, estimados estudiantes, los trabajos, los ejercicios que han estado enviando. Por favor, no se les olvide hacerlo, ¿ya? Entonces, no les crean cuando les dicen, no, si los docentes no revisan los trabajos, no revisan los ejercicios, vos mandarlo así. No, yo sí reviso. Yo reviso. Son 275, pero no todos lo han enviado, así que de igual forma reviso uno por uno, ¿verdad? Entonces, de hecho, hoy estuve revisando los que ya enviaron del ejercicio que hay que entregar en los próximos días. Y de verdad me alegró mucho, porque pues sí han entendido el mensaje y hay que hacer una relación con los artículos de nuestro Código Civil. No van a ir a consultar el Código Mexicano, ustedes tienen que hacer una relación con los artículos que corresponden a nuestra legislación civil. Y eso me agradó porque vi un trabajo que viene de esa manera, ¿verdad? Por ahí le comenté a uno de los compañeros qué falencias tiene su trabajo. Así que atentos, envíen sus trabajos. Después no me vayan a decir, licenciado, me falta un punto. ¿Qué hago? Nada, no hay nada que hacer. Ya, fíjese que me faltó un punto para ganar el curso. Me quedé perdí la clase con 60, con 59. Bueno, ¿envió los trabajos? No, sí los envié, pero tardíamente, lo siento, muy tarde. Así de simple. Así que envíenlos. Muy bien. Bueno, entonces hoy vamos a continuar vamos a tratar de iniciar ya. En este momento tenemos 102 estudiantes, fíjense ustedes. Quiero comentarles que la media, o más de la media, sacó de 25 en adelante, 26, 28, ya. Ahora hay algo que me llamó la atención y quisiera pedirles, por favor, lean siempre las instrucciones. Bien. Y lo que se pide deben contestar. Por ejemplo, en el número de carnet pusieron su nombre, imagínense ustedes. Y entonces eso me complica un poco más porque en lo que me pongo a buscar por nombre, ¿verdad? Es mucho más fácil con la clave o con el número de carnet. Entonces, como no todos se sabían su clave, ¿verdad? Algunos se inventaron ahí un nombre, un número quise decir, y entonces lo que hice fue que con el número de carnet los estuve ingresando la nota, ¿verdad? Pero los que no tenían número de carnet, ¿qué hacemos ahí? Ya, entonces, pero igual, esta vez dije, se los voy a comentar para que ustedes en el próximo examen pues no hagan eso. Obviamente el que no ponga su número de carnet, sencillamente no existe, ¿verdad? Bien, entonces, pero le dediqué un poquito de más tiempo a buscarlos y logré ubicarlos, ¿verdad? Así que por favor, pongan atención a eso.
Muy bien, entonces vamos a iniciar con la grabación, estimados estudiantes. Por favor, todos su cámara abierta, ¿ya? Porque si hay alguien que está refaccionando por ahí y tiene la cámara abierta, pues buen provecho. Licenciado, buenas noches, disculpe. Sí, Yo no encendí mi cámara porque tengo aquí a mi bebé, entonces para que no se distraigan ahí, como a veces le doy de comer, está un poquito mala, no la puedo acostar ahorita. Voy a vale, tener la cámara apagada, de pero acuerdo. sí estoy escuchando la clase. Muy bien. Eso es muy importante, estimados estudiantes, porque con todo gusto les doy intervención. Siempre levantan la manita y con gusto les doy intervención en el momento en el espacio que hacemos para que ustedes puedan participar, ¿verdad? No antes, no después, no cuando ya concluimos la clase, ¿verdad? Entonces, muy importante que sigamos el hilo conductor de la clase, pues, porque a veces me preguntan, digamos, cosas que no están relacionadas con el tema que estamos tratando. Entonces dice uno, bueno, pero igual con mucho gusto trato de resolvérselos. Como dijeron ustedes el otro día, esa ya es consulta, ¿verdad? Bien, bien, perfecto. Vamos a ver, que estamos con la presentación. También es muy importante que vayan colocando los artículos que responden en el trabajo que se les encomendó, ¿verdad? Por ejemplo, ahí se menciona de la solidaridad. Vamos a quitar esta cuestión de acá. Y ustedes van a buscar el fundamento legal de las obligaciones solidarias, es decir, la mancomunidad, ¿verdad? Las obligaciones compuestas. Bien, así quiero el ejercicio. Por eso les di un poquito de tiempo para que lo hagan. Bien, entonces veamos en cuanto a las obligaciones provenientes de hechos lícitos sin convenio. Habíamos visto la gestión de negocios. Un segundo. Obligaciones provenientes de hechos lícitos sin convenio, ¿verdad? Y vimos la gestión de negocios. Nos fuimos hasta el artículo 1605. Y hoy vamos a continuar, vamos a ver el enriquecimiento sin causa, que es otra de las fuentes de las obligaciones, ¿ya? Y estas son obligaciones provenientes de hechos lícitos sin convenio, 1616. Vayámonos entonces, por favor, a ese artículo. Por favor, les pido que tengan su código a la mano, ¿verdad? Y de preferencia, eso de preferencia es para no decirles a ustedes que obligadamente deben tener su código en físico, ¿verdad? Y así debería ser. 1616. Enriquecimiento sin causa. Vamos a ubicarnos entonces en el capítulo segundo y recordemos que estamos hablando de las fuentes de las obligaciones, ¿ya? Y esta es otra de las fuentes de las obligaciones, el enriquecimiento sin causa, ¿ya? Capítulo segundo, 1616 al 1628. Estamos ubicados en el título sexto, ¿ya? Recordemos que estamos también en el libro quinto, Derecho de Obligaciones, en la parte general, ¿verdad? Obligaciones, ¿ya? Que corresponden a las obligaciones en general, es decir, el derecho de obligaciones, ¿ya? Bien, vemos entonces
El enriquecimiento sin causa. ¿Qué es el enriquecimiento sin causa? Se recordarán ustedes la causa, ¿verdad? Es uno de los elementos. ¿Ya? La persona que sin causa legítima, es decir, que no está legitimado en ese sentido, se va a enriquecer, ¿ya? Pero perjudicando a otro, a otra persona. Esa persona que se enriquece en perjuicio de otros, de otra o de otros, se ve obligado, fíjense ustedes, hay una obligación, ahí se crea un vínculo jurídico, ¿ya? A indemnizarla, ¿ya? Entonces nace esa obligación de indemnización. ¿En cuánto? ¿En qué cantidad debe indemnizar a la persona que la está perjudicando con ese enriquecimiento? ¿Cuál es el monto? ¿Ya? ¿Habrá algún parámetro? Analicemos ese artículo. Dice que debe indemnizarla en la medida de su enriquecimiento. ¿Cuánto se enriqueció esta persona en perjuicio de otro? ¿Cuál es el monto? Digamos, ¿fue de 500,000 quetzales? ¿Fue de 1,000,000? Ah, bueno, entonces en esa medida debe indemnizarlo. ¿Eh? Bien, ¿esto por qué? Pues le causó daños y perjuicios. Bien, ahora vamos a cambiar la positiva. Okay. Veamos, voy a cambiar la positiva. Quería seguir comentando el punto pero vamos a avanzar un poquito de la mano de lo que está en nuestro código. Es muy importante señalar estos principios, ¿ya? Que aplican precisamente a lo que estamos mencionando, al enriquecimiento sin causa. Y no solo al enriquecimiento sin causa, pero propiamente a esta fuente de obligaciones. Esto derivado del principio de equidad, que era la base de las obligaciones, ¿verdad? Que se formaban sin convenio. El principio de equidad, ¿ya? El Código Civil de 1877, ¿ya? Guatemalteco, por supuesto, establecía ciertos requisitos, digamos, para poder establecerlo. ¿Cuáles eran estos? Y principios de equidad. Número 1, cada uno quiere lo que le sea útil, ¿ya? Todos queremos algo que nos vaya a servir, que nos sea de utilidad, ¿ya? Así lo establecía el Código Civil guatemalteco de 1877. Entonces nadie va a querer algo que no le sea útil, ¿verdad? Bien. Pero también aquí es importante irnos un poquito más allá de lo que estamos comentando, porque hay una teoría que se denomina la teoría del utilitarismo, ¿ya? Que eso se los dejo ahí en el tintero para que ustedes lo busquen. ¿Qué significa la teoría del utilitarismo? O teoría de la utilidad también, ¿ya? Si me es útil y si no, no me sirve, ¿verdad? Dice el principio del utilitarismo, ¿ya? Si no me es útil, entonces lo desecho, ¿verdad? Ojo con eso, porque aquí estamos hablando de cosas, ¿verdad? Por favor. Quiero que lo interpretemos de esa manera, ¿verdad? Cada uno quiere lo que le sea útil. Bien. Que tenemos el segundo, que es nadie debe enriquecerse
con detrimento de otro. Aquí es importante mencionar ciertos principios filosóficos, ¿ya? Que hay que conocerlos. Creo que ustedes llevaron ya un poquito de filosofía, ¿ya? Algo de lo que estoy mencionando tiene que hacer eco allá en esa memoria maravillosa que tienen ustedes, estimados estudiantes, porque sé que ustedes son pilas, son muy inteligentes. Entonces, importante esto, nadie debe enriquecerse con detrimento de otro, ¿ya? Tercero, el que quiere aprovecharse de un hecho no puede dejar de someterse a sus consecuencias. Es decir, toda acción, ¿ya?, tiene sus consecuencias, ¿ya? Causa y efecto, ¿ya? Ese es otro principio. O sea que va a tener consecuencias, ¿verdad? Se aprovechó de un hecho en beneficio propio, pero va a tener sus consecuencias. Número 4. El hombre debe responder de los perjuicios que cause. Fíjense ustedes. No solo por hecho propio, es decir, con sus actos propios, con sus acciones propias, debe responder, ¿ya?, sino que también por su descuido o imprudencia. Estos 4 principios son los que se encontraban plasmados en el Código Civil de 1877, ¿verdad? Así lo menciona el autor Arturo Villegas Lara, ¿verdad? Entonces, vemos que estos principios son muy importantes en cuanto al enriquecimiento sin causa. Aquí les voy a dejar un ejercicio que me averigüen qué es la epiqueia. Ahí está en la pantalla. ¿Qué quiere decir la epiqueia? Y me lo van a agregar, ¿verdad? Yo les voy a subir una tarea, dice ahí, ¿verdad? Epiqueia. Es filosófico. ¿Qué es la epiqueia? Entonces, que está relacionado con la equidad, ¿verdad? Bien. Ahora vayámonos al artículo 1617. Establece que no hay enriquecimiento sin causa. ¿En dónde? En los contratos celebrados lícitamente, ¿ya? Ahí no puede haber enriquecimiento sin causa. ¿Por qué razón? ¿Se recuerdan del ejercicio que hicimos? Porque en los contratos hay una causa y esa causa debe ser lícita. Un contrato que no contiene una causa está mal redactado, está mal hecho. Debe tener una causa, ¿ya? Por eso, fíjense ustedes la redacción de este artículo. En los contratos celebrados lícitamente, fíjense ustedes, hace énfasis en ello. Cualquiera que sea la utilidad que obtenga. O sea, no importa si obtuvo o no utilidad, ¿ya? Cualquiera que sea la utilidad que obtenga una de las partes contratantes. Fíjense ustedes. Interesante, ¿no? ¿Verdad? Y se dan cuenta que nuestra ley no se trata solo de leerla por leerla, me la aprendo de memoria y ya gané el curso, ya sé de derecho. No, estimados estudiantes, tenemos que analizarla e interpretarla. Pero eso se logra a través de ese conocimiento fundante que ustedes han ido adquiriendo hasta el semestre que se encuentran hoy en día. Fíjense ustedes, introducción al derecho 1, ¿y eso para qué? Introducción al derecho 2, ¿y eso para qué? ¿Verdad? En fin, todo es derecho romano, ¿y para qué derecho romano a ustedes? Tan bonito que es el derecho romano. Si ustedes hubieran, bueno, ustedes sí, por supuesto, pero muchas de las instituciones civiles que vemos acá están
fundamentadas en el derecho romano, ¿no? A algunos no les gusta. A mí me fascina siempre el derecho. Ese curso de derecho romano yo lo he dado también, ¿verdad? Entonces, cualquiera que sea la utilidad que obtenga una de las partes contratantes, ¿ya? Y ahí no hay enriquecimiento sin causa, porque es un contrato celebrado lícitamente. Ahora, veamos que esa es la regla, como hemos mencionado, está la regla y está la excepción. ¿Cuál es la excepción a esta regla? Que en los contratos celebrados lícitamente no hay enriquecimiento sin causa. La excepción está donde dice salvo en el artículo 1542. Vayamos al 1542. Cuando analizamos nuestros artículos, así debemos hacerlo. Pero esa ya es lectura de análisis. Lo que yo les he pedido a ustedes es que en lectura rápida, vean rápido. 1542. Este artículo establece que cuando se trata de contratos usurarios, aquí podría haber enriquecimiento, ¿sí? Sin causa. ¿Por qué? Veamos. Porque en los contratos usurarios lo que hay es un aprovechamiento de una de las partes en detrimento de otra. Fíjense ustedes, ahí sí. Por eso hace la salvedad. Pero fíjense ustedes que, y aquí en este mismo artículo establece que está obligado a pagar daños y perjuicios, ¿ya? Una vez, por supuesto, que se declare judicialmente la nulidad de ese convenio, ¿ya? La persona que aprovechándose de la posición que ocupe, ¿ya? O de la necesidad de la persona que estaba queriendo contratar o que contrata, o la inexperiencia o ignorancia de otra, la induzca a conceder ventajas usurarias. Cuando va usted y resulta que le cobran el 48% de interés anual y no se ha dado cuenta. Y le dicen, no se preocupe, usted solo pague el mínimo. Y el mínimo ni siquiera es el interés, porque le va subiendo su cuota, le capitalizan los intereses. Estamos hablando de un contrato usurario, ¿verdad? Es que tan amables que son, fíjese que me gasté 10,000 y dice que solo debo pagar 100 quetzales, que es el mínimo. ¿Ya? Imagínense usted, ahí hay un contrato usurario. Pero en fin, entonces ahí sí, podría haber enriquecimiento sin causa. Y la idea es que ustedes, pues, vayan medianamente aplicando este conocimiento. Por supuesto, es el ejemplo que estamos dando, Evelyn, ¿verdad? Es el ejemplo que estamos dando. Bien, vamos a continuar entonces. Vamos a ver, seguimos acá. Bien. Denme un segundo. Solo voy a preguntarle si ustedes me confirman. La gestión de negocio ya la habíamos visto. Sí, ¿verdad? Muy bien. Es que aquí lo tengo nuevamente. Muy bien. Vamos a ver. Estamos. Vemos entonces, trato de ir cambiando las diapositivas para que así podamos ubicarnos, ¿verdad? Aunque esto solo, como lo hemos mencionado, solo sirve de guía para que podamos orientar nuestra exposición. En el segundo párrafo de esta diapositiva vemos que en principio todas las obligaciones son causales, ¿ya? Es decir, tienen una razón de ser, ¿ya? En otras palabras, como lo hemos dicho, se originan de algo, ¿ya? La excepción son las obligaciones abstractas, dice Manuel Bejarano Sánchez.
La excepción son las obligaciones abstractas, es decir, se abstraen de la razón que las generó, por lo cual se llaman abstractas, es decir, valen sin depender de alguna cosa. En el caso de estas obligaciones abstractas, son la excepción a que siempre en una obligación, ¿ya?, hay una razón por qué nace esa obligación, ¿ya? Entonces, si lo analizamos desde otra perspectiva, ninguna persona con uso de razón puede contraer deuda alguna, ¿sí? Sin motivo. ¿Qué pasa? Puede pasar por ahí un contrato de reconocimiento de deuda. Fíjense ustedes. Me gustaría compartirlo con ustedes. Voy a revisarlo, pero voy a ver en qué situación está, porque eso se derivó de un proceso penal, y había una cuestión civil también, ¿verdad? Entonces, pero déjenme analizar y veo si lo puedo compartir. Pero resulta que a la persona la citan a una oficina, y no voy a decir en qué lugar. Citan a la persona, a las personas, porque eran varios, ¿verdad? Era uno el que había cometido algunas cuestiones, algunos hechos en contra de una empresa, y resulta de que llaman a los hermanos, porque él no tenía bienes con qué pagar. Entonces llaman a los hermanos y los asustan, los coaccionan, los amenazan, ¿ya? Es decir, hay vicios del consentimiento. ¿Se recuerdan ustedes? 1257, 1258. Y los coaccionan, le dicen, miren, si no firman este reconocimiento de deuda, los vamos a meter a la cárcel. Entonces vienen y firman ese reconocimiento de deuda. Pero ojo, ¿y dónde está la causal ahí? $500,000 de quetzales se reconocen deudores, ¿ya? ¿Dónde está la causal? ¿Cuál es la razón de ese endeudamiento? Hay un enriquecimiento sin causa, estimados estudiantes, porque no hay una causa que lo origine, no hay una razón, ¿ya? Todas las obligaciones son causales. Ninguna persona con uso de razón puede contraer deuda alguna sin motivo, ¿ya? Esa es la generalidad. Pero en las abstractas la causa es indiferente para la existencia y eficacia de la obligación. Pero en este caso que les estoy comentando, no hay una causa, no hay una razón. ¿Por qué obligan al resto de hermanos a reconocer esa deuda? Porque es mucha plata. Ese contrato, ¿ya?, tiene su techo de vidrio, está escrito sobre papel, y le dejamos caer unas gotas de agua y se va a deshacer, por decirlo de alguna forma romántica. Pero el notario que se prestó para eso, ¿ya?, imagínense ustedes, seguramente no es egresado de nuestra tricentenaria, ¿verdad? O tal vez ni siquiera, ¿verdad?, pasó por las aulas universitarias. Porque jamás debió nacer a la vida jurídica ese contrato. Por ninguna razón. ¿Por qué? Porque hay un enriquecimiento sin causa, ¿verdad? Entonces, bien, los títulos de crédito contienen obligaciones abstractas. Fíjense ustedes, en el caso de los títulos de crédito, eso es un ejemplo, ¿ya? El decreto 70, no sé si ustedes ya están viendo esos temas en derecho mercantil, artículo 385, ¿ya?, libro tercero, ¿ya?, de los títulos de crédito, ¿ya? Los títulos de crédito contienen obligaciones abstractas, ¿ya? Tenemos en el caso de los cheques, nos emiten un cheque y en el cheque sencillamente nace una obligación, pero en el cheque no dice ahí, a menos que la persona le quiera colocar, pago al herrero, ¿verdad? Por ejemplo, ¿ya? Entonces pone ahí que está pagando. Y dentro de otros títulos de crédito, el pagaré, que una vez librados se deben pagar, aún sin tener una causa que los justifique. ¿Y cómo circulan estos títulos de crédito? En el caso de los cheques, bueno, si es, digamos, no le han puesto la cláusula de no negociable, viene el herrero y lo recibió, él sabe que fue por trabajos de herrería, ¿verdad? Pero no le ponen nada en el cheque, solo
páguese a la orden de y José López, por ejemplo. Espero que no haya un José López aquí. Y entonces viene y él le dice a otra persona, a un su amigo, uno de sus amigos, le dice, mira, fíjate que no tengo mi DPI, lo extravié y quiero cobrar este cheque, va a endosármelo, dice, porque es la forma de circulación de los títulos de crédito es a través del endoso. Entonces lo endosa y la otra persona va y lo cobra. ¿Habrá una causa ahí? No, no hay causa. No hay una razón de esa obligación. Porque el banco, el librado, que es el librador y el librado siempre va a ser un banco en un cheque, en un título de crédito cheque. Él no le va a preguntar, mire usted, ¿y cuál es la razón de por qué le dieron ese cheque? ¿Va? Hay una obligación de pagarlo del librador, de tener los fondos suficientes y del librado de pagarlo. ¿Ya? Pero ahí no hay enriquecimiento sin causa. ¿Ya? Porque esta es una ¿qué? Una obligación que dijimos abstracta. Entonces, ojo con eso, no se les vaya a olvidar, por favor. Ahí tenemos el ejemplo de una obligación abstracta. ¿Vamos? Ok. Vemos entonces que en el derecho alemán, en el caso del enriquecimiento sin causa, existe la promesa abstracta de deuda y el reconocimiento abstracto de deuda. Entonces, la primera, la abstracta de deuda, es para consignar una obligación presente y la segunda para documentar una obligación preexistente. O sea, ya existe. ¿Ya? ¿Ya? Pero ambas con la característica particular que hay una desvinculación de la causa que los originó. ¿Ya? No hay vinculación en esa causa que los originó. Por supuesto, en el caso en este caso es irrelevante para la vida de esa obligación, la causa, la razón. ¿No? Al grado de que el deudor no podrá eludir su cumplimiento, fíjense ustedes, alegando no haber querido obligarse. Mire, pero es que yo no le pagué a Luis, yo no le debo nada a Luis, yo le debía a José López esa obligación de pagar el cheque. ¿Ya? Fíjense, no se puede desvincular. ¿Ya? O también no puede decir el obligado no haber recibido lo que esperaba o invocando la existencia de un error. Fíjense ustedes. Entonces, la obligación es efectiva al margen de de cualquier eventualidad. Bien, entonces vemos que en el caso de la obligación abstracta se ha refundido en una forma especial para darle mayor seguridad de que será cumplida. ¿Verdad? Y hablamos del ejemplo de los títulos de crédito. Lo que mencionábamos del cheque, ¿verdad? Por ejemplo, fíjense ustedes, usted le enseña a su hermano a llenar el formato, anota todos los datos en el documento, lo firma y lo deja olvidado, deja el cheque ahí. En el documento hay una obligación asumida, ¿ya? Páguese a la orden de, así es el cheque. ¿Ah? Hay una obligación. ¿Ah? ¿Tiene ella una causa jurídica? No, no hay una causa jurídica, no la tiene. Pero si ese documento, ese título de crédito, entra en circulación, ¿qué pasa si entra en circulación? Y una persona de buena fe lo presenta al banco para su pago, debe ser pagado. Fíjense usted. Entonces, la causa que originó esa obligación, ¿ya? Es irrelevante para que el título sea perfecto, ¿ya? Para que sea eficaz, útil y efectivo, aún desprovisto de esa causa. En esto consiste la abstracción, ¿ya? Por supuesto que ofrece mayor seguridad y garantía de pago, ¿verdad? En ciertas clases de obligaciones. Eso menciona Manuel Bejarano Sánchez. Ustedes quieren lo pueden revisar, ahí está en la página 139, ¿verdad? Que por respeto a los autores, si ustedes se dan cuenta, siempre debemos citarlos. Eso es muy importante cuando ustedes hagan un trabajo de investigación, de estudio, ya por el respeto a ellos siempre lo debemos hacer y entrecomillarlo. Bien, entonces, en el derecho inglés y estadounidense
regímenes jurídicos originarios del common law establecen, fíjense ustedes, que toda obligación tiene una causa justificadora, ¿ya? Siempre hay una causa que lo justifique. En los contratos bilaterales y onerosos, la causa representa la contraprestación, ¿ya? Que se ha concedido al acreedor. Aquí se le llama consideración, que como se observa es parecida a la causa de los contratos bilaterales en la teoría clásica del derecho francés, ¿verdad? El pago de lo indebido en la doctrina francesa es un hecho jurídico, dice que es una especie del enriquecimiento sin causa, ¿ya? El pago de lo indebido. ¿Ya? Aquí en nuestro ordenamiento jurídico también encontramos quien paga, ¿verdad? Ahorita lo vamos a ver. Es una especie de ese enriquecimiento sin causa. Quien paga lo que no debe no tiene causa para empobrecerse y tiene derecho a que se le restituya de lo entregado. El pago sin deuda carece de causa y razón de ser. Vayamos al 1618. El que ha pagado alguna cosa, aquí vemos cómo esa doctrina francesa está plasmada en nuestro código. Esa es la importancia de estudiar la doctrina. Hay gente que lo cuestiona, ¿verdad? ¿Para qué? Usted estudia la ley, sí, pero no la va a entender. ¿Por qué? Porque no ha leído la doctrina. Por eso tienen que leer no solo a Bejarano Sánchez y Rogina Villegas, muchos más autores para entender todo esto. Si esta no es letra muerta, pues el código, las leyes no son letra muerta. Si usted lo aprende de memoria, sí, pero explíquemelo. En los exámenes técnicos profesionales en la fase privada, por ejemplo, si uno le dice, a ver, ¿dónde está regulado tal institución? En el 1618. Bueno, explíqueme eso. ¿Qué significa? No lo va a poder explicar porque no estudió la doctrina. Porque por ahí les dicen, ¿sabe qué? Usted estudie la ley, doctrina no estudie. Por supuesto que tiene que estudiar doctrina. El que ha pagado alguna cosa por error de haberse creído deudor de ella, fíjense ustedes, creyéndose que era deudor, le paga a alguien. Tiene derecho a recobrar, ¿ya?, del que la recibió indebidamente. Ahí hay enriquecimiento sin causa. Sin embargo, cuando una persona, a consecuencia de error suyo, ha pagado una deuda ajena, no tendrá derecho de repetición contra el que, a consecuencia del pago, ha suprimido, ¿eh?, o cancelado un título necesario para el cobro de su crédito. Entonces, pero podrá intentar contra el deudor las acciones del acreedor. Entonces vemos que hay excepciones a esto, ¿ya? Y una persona viene y se cree deudor de alguien y paga por error, ¿ya? Tiene derecho a recobrar ese pago. Mire usted, yo creí que le debía 100,000 quetzales, pero resulta que no le debo eso, ¿verdad? Entonces, devuélvame la plata, pues, porque no le debía eso. Aquí están los comprobantes, fíjense donde aparece que ya le pagué, ¿verdad? No tenía los comprobantes, pero ya los encontré. Yo ya le pagué eso, ¿verdad? Esa persona, ¿ya?, debe reintegrar ese dinero. ¿Ok? Ahora, no obstante todo esto, cuando una persona, a consecuencia de error suyo, o sea, error de la persona que está pagando, paga una deuda ajena, no deuda propia, sino deuda ajena, ¿ya?, no tendrá derecho a repetición contra el que se benefició, ¿verdad? No tiene, ¿ya? Pero podrá intentar contra el deudor las acciones del acreedor. Es decir, aquí se puede hablar de una subrogación, ¿ya? Hay una subrogación tácita porque no puede decirle al que recibió el pago, digamos que Francisco le pagó a Carlos, por ejemplo, creyéndose que él era deudor, pero pagó una deuda de Luis. Entonces el acreedor, que es Carlos, no está obligado a devolverle ese dinero al que por error le pagó.
Eso nos está indicando este artículo, ¿ya? Pero el que pagó puede ejercer la acción de ese acreedor en contra del que se benefició con ese pago, ¿verdad? No sé si me doy a entender. ¿Estamos claros ahí? Bien, muy importante esto. Pago de lo indebido estamos analizando. Bien. El artículo 1625 podemos observar que no se puede recobrar lo pagado que no habiéndose podido exigir con arreglo a las leyes se hubiera satisfecho según la equidad. Aquí vemos nuevamente el principio de la equidad, de lo que habíamos mencionado, que por favor les pedí que revisen ese punto, ¿verdad? Tampoco se puede recobrar lo que se hubiese pagado con objeto de alimentos o por causa de piedad, si en el acto de la entrega no se hizo reserva de reclamar el pago. Y sabe que no tenga pena, la persona obligada no le pasa alimentos, yo le voy a dar. Ah, bueno, pero debe hacer reserva de reclamar, reserva de pago, ¿verdad? Mire, le voy a dar este dinero, pero me lo tiene que pagar. Ah, bueno, pero si no hizo esa reserva, se lo regaló, ¿verdad? Se lo dio por piedad. Bien. En 1626 establece que está sujeto a las reglas del pago indebido el que se hace, ¿ya?, para extinguir una obligación condicional cuya condición no se ha cumplido, ¿ya? Recuerden ustedes que en los negocios condicionales debe cumplirse la condición para que sea efectiva esa obligación en los negocios condicionales, ¿ya? Entonces, está sujeto a esas reglas del pago de lo indebido, el que se hizo. Si se hizo un pago creyéndose que ya se había cumplido la condición, ¿verdad? ¿Ya? Bien. Ahora en 1627 establece que pasan a los herederos los derechos y obligaciones sobre lo indebidamente pagado, o sea que va más allá, ¿ya?, de la muerte de la persona. O sea que alguien más, digamos un heredero, puede reclamar el pago de lo indebido, ¿ya? Bien, ahora veamos, voy a abrir el espacio, estimados estudiantes, para que ustedes puedan plantear sus inquietudes. En este momento un par de minutos ahí, con mucho gusto, ya saben cuál es el procedimiento. Vamos a ver, bueno. Adelante, Sandra. Tengo una duda. Yo tuve un caso de un amigo, ¿no? Que pues él pagó su deuda y todo, le dieron finiquito y sin embargo le siguen cobrando la deuda. ¿Cómo es ahí o qué es lo que procede? Porque pues ya pagó la deuda, ¿no? Y entonces le dieron finiquito, pero aún ellos siguen insistiendo en que él no ha pagado la deuda. Bueno, depende a quién le pagó, ¿verdad? Porque también eso es muy importante. Cuando veamos el pago, que es una de las, digamos, formas de cumplimiento de las obligaciones, ¿ya? Exactamente, la consulta es pagada, ¿verdad? Entonces, en ese caso, el pago es una de las formas normales del cumplimiento de una obligación. Si la persona ya pagó, ¿ya?, y tiene su constancia de pago, de finiquito, ¿verdad? Entonces, no tiene por qué, pues, pagar lo que le están cobrando, ¿ya? Y si no, pues que inicien el proceso. Y si ya iniciaron el proceso, pues hay que interponer las excepciones, ¿verdad? No sé si ustedes ya llevaron procesal civil, pero excepción de pago. Esa es la excepción que habría que interponer, ¿verdad? En el momento procesal. Entonces, que se asesore apropiadamente, ¿verdad? Entonces, Gracias. con mucho gusto. No le voy a decir que vaya a mi despacho, ¿verdad? Porque si no, van a querer llegar todos. Y van a creer los compañeros que no les voy a cobrar la consulta. Adelante, Hansi.
Pero con mucho gusto noches. lo hago. Adelante, adelante. Gracias, muy buenas noches. Una consulta, una duda más que todo. En el caso del enriquecimiento ilícito, ¿verdad? Me generó la duda. Si cabe realmente la cuestión de duda que tengo. Si se declara culpable a un funcionario público por el aumento de sus activos, obviamente que robó, ¿verdad? A base de sobornos, y pues se encuentra después que tiene que pagar ese dinero que se robó, aparte de que va a tener cárcel y una multa por eso, decía que tendría que pagar lo que se robó más la multa que le impongan, en este caso ya si va a ser declarado culpable. No sé si estoy correcto. El micrófono. Bien. Hay que separar una cuestión de la otra. Quisiera, voy a tratar de comentarlo de una manera distinta porque aquí nos estamos refiriendo a las fuentes de las obligaciones, ¿verdad? Para poder aterrizar. Estamos hablando de las fuentes de las obligaciones, ¿ya? El enriquecimiento sin causa es fuente de las obligaciones, ¿ya? Bien. Lo otro que menciona el compañero Hansi tiene que ver, pero con un ilícito, ¿verdad? Enriquecimiento ilícito, ¿ya? Que está regulado en las leyes penales. No es enriquecimiento sin causa, sino es enriquecimiento ilícito, ¿verdad? Muy bien. Adelante, Carlos. Buenas noches, Lick. Fíjese que a mí me surgió la duda con respecto a los contratos usurarios, porque ¿en qué momento se puede hacer la reclamación de un contrato usurario si las partes han aceptado la condición, ¿verdad? Para que se dé ese contrato. Por ejemplo, me viene a la mente los señores prestamistas o agiotistas, todos estos, que ellos le ponen un interés, pero así, que quieren hacerse ricos, pero de la noche a la mañana, ¿verdad? De un 500%, si es posible. Pero la otra parte, el otro contratante, acepta esa condición. Entonces, ¿en qué momento hacer valer ese contrato? Esa es mi pregunta, Lick, perdón. Muy bien, claro que sí, con gusto. Veamos. En la última parte del artículo 1542, que es el que regula el tema de los contratos usurarios, establece que una vez declarada judicialmente la nulidad del convenio, ¿en qué momento, cuál es el momento procesal, diríamos, para accionar? Bueno, por supuesto, la persona viene y cubre su necesidad y posteriormente revisa el convenio, o sea, el contrato, y se da cuenta que hay cláusulas leoninas, ¿ya? Es decir, que le perjudican. Entonces puede acudir al órgano jurisdiccional competente para que declare la nulidad de ese contrato, ¿ya? Es nulidad la que hay que interponer. En la parte final lo establece, si quieren lo subrayan. Ahí vamos a colocar, si quieren, coloquemos el 1617, coloquemos el 1548, colocamos el 1433 y 1434. Esos 4 artículos los vamos a colocar aquí en los contratos usurarios y le dan lectura también, estimados estudiantes. Esto les va a ayudar muchísimo para ir comprendiendo los temas que estamos viendo, pero además de eso, les va a servir para su ejercicio profesional, ¿ya? Y también para cuando estén estudiando su examen, para su examen técnico profesional, o sea, para su vida, el ejercicio profesional y también para su examen técnico profesional. Bien, vamos a continuar. Vamos a dar la palabra a Yanni Aquino. Adelante, Yanni. Licenciado, buenas noches y compañeros. Solo para confirmar si me quedó claro eso del artículo 1618, le da pago de lo indebido. Ahí comprendo de que hay 2 clases de pagos. Una es la que yo haría no debiéndola, y esa puedo recuperarla. Y la otra sería que le pago a alguien que debe su deuda, que esa ya no la podría prácticamente yo recuperar con la persona que le pagué, sino que el que debía a esa otra persona. Así es ese artículo, licenciado. Es correcto, Yanni. Efectivamente, así es. Así como usted lo
lo entendió. Así es. Bien, Gracias. muy bien. Un gusto. Vamos a cerrar la participación. Entonces, ya ahorita vamos a continuar con nuestra exposición de la clase. Bien. Ahora veamos otra de las fuentes de las obligaciones. Tenemos la declaración unilateral de voluntad. Esto lo vamos a encontrar en el capítulo 3 del artículo 1629 al 1644. Entonces, ahí en su código, por favor, colocamos 1629 al 1644. La declaración unilateral de voluntad. ¿Qué significa esto? Tenemos, vamos a cambiar acá. Vamos a hablar un poquito de dónde surge esta institución del derecho civil, es decir, como fuente de las obligaciones. Las declaraciones de voluntad son consideradas en la doctrina francesa como actos jurídicos. Así se consideran. Recuérdense que hablamos de los hechos y hablamos de los actos jurídicos, ¿verdad? Entonces, en la doctrina francesa nace esta declaración de voluntad, ¿verdad? Y son considerados, son calificados como actos jurídicos. Ahora, la doctrina jurídica señala como antecedente de la promesa unilateral de voluntad las ofrecidas en Roma, ¿verdad? Que se le ofrecían a la ciudad, ¿ya? La policitatio, ¿ya? Por eso les mencioné el derecho romano, ¿verdad? Aquí les va a servir eso, van a tener que recordar un poquito de ello. O también se le otorgaba, se le ofrecía a la divinidad, el votum, ¿verdad? Las promesas también a Salman del antiguo derecho germánico, ¿verdad? Y los votos o mandas religiosas del derecho canónico. Fíjense ustedes, ahí se origina esta doctrina. Bien. Sin embargo, el derecho laico se resiste y se resistió a reconocerla como una fuente autónoma de obligaciones. Porque decía, no, pues si esto obviamente relacionado con la divinidad, ¿verdad? Con las cuestiones religiosas, a lo cual muchas personas, pues, no quiero sonar de una forma, como aquí en la academia, ¿a ustedes? Entonces hablan de religión y la gente se pone de rodillas, ¿no? Ustedes. Entonces, no es tan así como suena, porque resulta de que no, el de derecho laico no lo reconocía como obligación, decía, no, esto es voluntad de la persona que quiere regalarlo, pues, ¿verdad? ¿Ya? Bien, entonces, el Código Napoleónico de 1804 y la doctrina francesa no la admiten como una fuente de la obligación. Fíjense ustedes. Ahora, la ley francesa le concede efectos autónomos a esa oferta de contrato cuando se hace con plazo a una persona no presente, ¿ya? Porque puede darse a una persona, que no, lo normal es que se dé a una persona presente, pero la doctrina francesa le concede efectos autónomos a esa oferta de contrato, ¿ya? A una persona que no está presente. Por ejemplo, la oferta al público, ¿ya? En la legislación civil guatemalteca está regulado como obligación del oferente la oferta al público y debe cumplir con lo que ofrece. Por ejemplo, vamos a un centro comercial, a un comercio, y vemos publicado el precio ahí en la estantería, ¿verdad? A ustedes que les gusta andar viendo ofertas ahí, ¿verdad? Llévese 4 y pague 2, ¿verdad? Entonces, y dice ahí, precio normal, 100 quetzales. Oferta, 50 quetzales. Bueno, esa es oferta al público. Pasan ustedes a la caja y les dice el cajero, fíjese señor, que esa oferta ya no está, ya no existe. Esa fue desde hace un mes, ¿ya? Y como ustedes van con su, como dicen aquellos cantantes, ¿no? Voy con mi celular en la mano, ¿no? Ustedes y van con su celular en la mano ahí como, y le toman una foto, ¿verdad? Ya lo documentaron. Dice, mire,
Pero fíjese que así está en la estantería. Así que usted me va a dar ese precio. ¿Por qué? Porque ahí nació una obligación. Ahí existe una obligación. Hay una declaración unilateral de voluntad. Y si no, entonces, ¿qué harían ustedes? A ver, decreto 06-2003. No me lo sé todos. Y van ustedes y presentan su queja. Permítame el libro de quejas, le dice, porque usted me tiene que sostener ese precio, ¿ya? La persona que ofrezca al público objetos en determinado precio, 1629, ¿qué dice ahí? Queda obligada a sostener su ofrecimiento. Fíjense ustedes. ¿Ok? Bien, vamos a cambiar de diapositiva. El autor Rojina Villegas afirma que la declaración unilateral de voluntad es una fuente, ¿ya? Pero es una fuente general de las obligaciones. Lo mismo que el contrato, ¿ya? Las partes son libres para crear los contratos que deseen, conforme al principio de ¿qué? ¿Qué principio? El principio de la autonomía de la voluntad, ¿ya? ¿Ya? Esto lo encontramos en el libro de Manuel Bejarano Sánchez, citando al autor Rojina Villegas, ¿verdad? ¿Cuál es la posición de nuestro ordenamiento jurídico civil? La declaración unilateral de voluntad regulada en el Código Civil guatemalteco la acepta como fuente de las obligaciones, basados en el principio de la autonomía de la voluntad. Bien, en este momento tenemos 169 estudiantes presentes de los 275 que se encuentran matriculados en esta sección. Dejo constancia de la misma, pues para que ustedes se den cuenta que hacen falta prácticamente 107 estudiantes que no están presentes, ¿verdad? Bien. ¿Qué figuras comprende la declaración unilateral de voluntad? ¿Cuáles son? ¿Ya? La oferta al público. La persona que ofrezca al público objetos en determinado precio, decíamos, está obligada. Tiene que sostener ese precio. También vamos a encontrar la promesa de recompensa regulada en 1630. Esa es la otra forma de obligación, ¿ya? Y los títulos al portador, ¿ya? Veamos la promesa de recompensa, 1630. El que hace oferta por la prensa u otro medio de difusión, Facebook, etcétera, ¿verdad? Todas esas plataformas digitales, ¿ya? Si hace una oferta, ¿ya?, de remunerar una prestación o un hecho, contrae la obligación a cumplirlo, ¿ya? Tiene la obligación, debe cumplir lo que está prometiendo. Bueno, se les perdió el gato y lo publican, dice, mire, vamos a pagar $100 al que nos diga la ubicación de ese gato, ¿ya? El que encuentre el gato o el que diga dónde se encuentra, pues le deben pagar, ¿ya?, la recompensa, porque la persona ya lo prometió. ¿Y qué pasa si no le paga? ¿Pueden demandarlo? Sí, por supuesto que lo pueden demandar. Claro que sí, porque es una fuente de la obligación. Por eso dice, ¿ya?, contrae la obligación de cumplir lo prometido. Cualquiera que realice la prestación, segundo párrafo del artículo aun cuando no haya tenido conocimiento de la existencia de la promesa, puede exigir del obligado la recompensa ofrecida. ¿Ya? ¿Se puede revocar esa promesa? Sí. Siguiente artículo. La promesa pública de recompensa podrá revocarse cuando exista justa causa para ello, en la misma forma que la oferta, a no ser que la prestación ya se realizó. ¿Qué pasa si el oferente de la promesa de recompensa revoca el día de hoy, jueves, esa promesa de recompensa? Pero resulta que una de las personas que vio esa promesa y la cumplió antes de la revocación, ya no surte
efecto jurídico, ¿verdad? 1638, título al portador. Entonces vamos a colocar ahí en el 1629, número 1, número 2, promesa de recompensa en el 1630 y número 3, títulos al portador. Esas son las figuras que comprende la declaración unilateral de voluntad. Son títulos al portador los que no están expedidos a favor de persona determinada, es decir, estos circulan por la simple tradición, contengan o no la cláusula al portador. Estos títulos se transmiten por la simple tradición. Entonces, repito, las figuras que comprenden la declaración unilateral de voluntad son 3. Aquí lo tenemos en pantalla, estimados estudiantes. La oferta al público, 1629. ¿Ya? Número 2, la promesa de recompensa. Y número 3, títulos al portador, 1638. La oferta al público es una forma de declaración unilateral de voluntad utilizada frecuentemente en el tráfico mercantil, pero también en el Código Civil, ¿verdad? ¿Y cuál es el efecto de la oferta al público? El efecto jurídico es que queda obligada, por eso lo tengo subrayado ahí, si se dan cuenta, queda obligada a sostener su ofrecimiento. Ese es el efecto jurídico. ¿Cómo se perfecciona? Se perfecciona en el momento en que es conocida por el destinatario, ¿ya? Y va a generar la inmediata obligación del promitente, ¿verdad? En cuanto se hace pública antes de ser aceptada, siempre que se acoja a la teoría de la declaración de voluntad como fuente de las obligaciones. Quien hace declaración de voluntad queda obligado independientemente de toda aceptación, porque para que produzca un vínculo jurídico solo es indispensable la declaración de voluntad de la otra parte, ¿verdad? Así lo menciona Arturo Villegas. En cuanto a la promesa de recompensa, ya lo mencionábamos que puede exigir al obligado, ¿ya?, de la recompensa que ofrecía, ¿verdad? Y los títulos al portador, ¿ya?, lo mencionábamos en cuanto a que estos son creados por una persona y desde el momento que entran en circulación, ¿ya? Digamos que alguien crea un cheque, un título de crédito, cheque, lo firma y lo pone ahí al portador, ¿ya? ¿Qué pasa si lo dejó en su escritorio el creador de ese título de crédito? Lo dejó en su escritorio y alguien vino o se cayó ese título de crédito, se cayó y se fue a la vía pública, se fue a la calle, pues, ¿ya? Y lo encuentra alguien. ¿Qué pasa ahí? ¿Estará obligado a pagarlo? Sí, está obligado. Debe pagarlo. Fíjense usted, tiene que pagarlo. Bien, si hubiese alguna duda hasta aquí, estimados estudiantes, con mucho gusto. Hasta aquí quedaríamos con la clase del día de hoy. Adelante, Jeremy Esteban. Hola Luis, yo tengo una duda en esta cuestión de la oferta pública. Hasta que ¿cómo se podrá tomar la oferta pública? En el sentido de solo puede ser impresa en prensa o también ya cuenta, por ejemplo, en una publicación en Marketplace. Podría tomarla yo como oferta pública para obligarlo a que me venda al precio que tenía publicado, por decirlo, o solo sería en medios impresos o cuestiones así. Con gusto. Fíjense que efectivamente cualquier oferta que se haga por cualquier medio debe sostenerse, ¿verdad? Porque ahí nace una obligación. Por ejemplo, lo que usted mencionaba, ¿verdad? Si alguien ofrece a un quetzal un producto ahí, ¿ya? Porque puede pasar eso. Entonces, tiene que documentarlo, por supuesto. Tiene que documentarlo y con base en eso decir, mira, tú lo ofreciste o vos lo ofreciste en tal precio, así que me lo tienes que dar a ese precio. Punto, ¿verdad? Así es. Wow, gracias, Lick, gracias. Qué fuerte está eso. Gracias. Bien, ¿alguna otra duda?
¿No hay dudas? Bien. Muy bien, estimados estudiantes, entonces les agradezco mucho su atención. 168 estudiantes se quedaron hasta el final de la clase. Adelante, Amílcar. Una última intervención. Bueno, pues está bien. Entonces, les agradezco su atención. Entonces, que tengan muy buena noche y estamos a la orden. Por favor, no se olviden de las lecturas. ¿Ya? Noche, Lick. 1645 al 1673. Que tengan buena noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.